Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Antonio Y yo soy Julián. y hoy día vamos a hablar... bueno, y tenemos al señor Pícoro. También está el Cubo Rubrik. Ya, muy bien, y ellos nos van a acompañar en esta increíble aventura sobre la psiquiatría. Eso. Así que, bueno, ¿De empecemos qué con... vamos a hablar hoy? La diapositiva lo dice, ahí está bien grande, ¿no? Eso. Examen mental. Ahí dice que soy residente. Bueno, no importa. Listo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que decir sobre el examen mental? Bueno, yo para empezar diría que el examen mental es el procedimiento específico que hace un médico psiquiatra. O sea, todas las especialidades tienen procedimientos que los caracterizan, ¿no? Por ejemplo, de oftalmología, cualquiera va a sugerir que el procedimiento, digamos que lo hace solo un oftalmólogo, sería un fondo de ojo. a, o un ecocardiograma, pues de todos modos corresponde la lectura, la especificidad, pues a un cardiólogo. Y lo que hace un psiquiatra es un examen mental, ¿no? El examen mental nos sirve para diagnosticar, para hacer pronóstico, para hacer seguimiento, ¿no? Así que, ¿qué otra cosa se puede decir, ¿no? ¿Qué más se Bueno, puede aumentar a ese concepto? según la introducción que tenemos acá, es de que es un examen detallado del comportamiento en todo caso en que se sospeche de la existencia de un problema psiquiátrico. Perfecto, es una definición bastante interesante. Claro, y también Eh, te da el concepto de que está sospechando una patología, ¿no? Pero también se tiene que decir que el examen mental, al menos si no para tratamiento, también se puede hacer ante cualquier situación, ¿no? O sea, digamos, al observar la vida de un político, se puede pedir qué estaba pensando en ese momento, ¿no? Y si lo cogemos desde el punto de vista de un psiquiatra, vamos a hacer un examen mental, ¿no? De una actitud, de un comportamiento, o en nuestra vida diaria, ¿no? Con las personas con las que nos topamos y cuando rotan otros médicos por nuestras áreas, ¿no? Por el área de salud mental, siempre les sugerimos que la psiquiatría, pues, es psiquiatría de enlace, o sea, la psiquiatría está en enlace permanente, la psiquiatría ve a cualquier paciente, ¿no? Y ellos también deberían de conocer un poco acerca de cómo hacer un examen mental para saber frente a qué paciente están, ¿no? Porque o sea, el estado mental y psicopatológico de cada persona pues influye, ¿no? En cualquier persona, esté o no con una enfermedad. Eso podría decir. mm, claro, o sea, que el examen mental debería ser utilizado como una herramienta no solamente para el psiquiatra, sino para los demás especialistas de la salud. Sí, Ujú. exactamente, sí. Bueno, Para mejorar claro, el tratamiento. de hecho que dentro de las posibilidades que tenemos, o dentro de las cosas que debería tocarse el médico también es el hecho de que sepa manejar bien, o al menos lo básico del examen mental, ¿no? Entonces, justamente este esquema que vamos a dar está relacionado a ese punto. Entonces, tenemos lo que es una evaluación directa del comportamiento, determinación del tipo de reacción o tipo clínico del desorden que presenta y la manera en que el paciente funciona como una persona y los factores etiológicos que pueden ser tocados accidentalmente. Claro, una de las cosas a las que a veces nos referimos nosotros es de que se supone que cuando uno hace un examen mental es una recolección de datos, ¿no? Pero también siempre por así decirlo, vamos enfocados hacia una patología, ¿no? Específica, ¿no? Si por ejemplo tenemos un paciente que es esquizofrénico, ¿no? Nos va a interesar mucho, por ejemplo, los antecedentes de consumo de marihuana, ¿no? Eso es una cosa muy importante, por ejemplo, a la edad de los 20 años, porque usualmente siempre está relacionado la esquizofrenia con consumo de marihuana. No estamos diciendo que la esquizofrenia tenga que ver con consumo de marihuana, pero es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, esos más o menos tienen que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Y, o por ejemplo, el hecho de las personalidades de trastornos de personalidad límite, por ejemplo, ¿no? Que siempre Mm, están relacionados en una gran mayoría a lo que es el abuso sexual en la infancia. Entonces, esas cosas también se van a ir tocando. No mm, necesariamente, no necesariamente se tocan de manera no incidental, pero no sé, de una manera, perdón, exacta, específica, sino que puede ser incidentalmente, ¿no? O sea, quiere decir de que de eso, casualidad, ¿no? Eso es lo que se ve. claro, Bueno, entonces, ¿cuáles son las partes? Mm, ahí ya. tienen las partes. Me imagino que las están leyendo. Claro, eh, en estas partes, por ejemplo, lo que decía Antonio, ¿no? De que eh, el examen mental consiste en hacer una evaluación
no solo transversal, ¿no? O sea, en la entrevista, cuando estás con el paciente enfrente, pues haces una evaluación de ese momento transversal en ese corte de tiempo, mientras dura la entrevista, pero también se hace examen mental hacia atrás, ¿no? De los antecedentes, por ejemplo, como decía Antonio, para regresar a la idea, si esa persona ha fumado marihuana, si la marihuana cuando la fumó le hizo, ¿qué efecto? O sea, en algunas personas puede inducir pequeños brotes psicóticos, paranoia o alucinaciones y preguntarle, ¿no? O sea, porque es muy diferente una persona que ha fumado mucho tiempo, mucha marihuana y no presenta brote psicótico a otra persona en que cuando fuma pues se siente paranoide o escucha voces, escucha sonidos que otras personas no escuchan, no alucina. Y ese sería un examen mental ha pasado, ¿no? Sí, sí, y me parece que en estas partes pues de todos modos al momento de redactar pues el examen mental también nos dicen que aunque es una herramienta común a todos los psiquiatras, el examen mental es bastante personal, o sea, cada psiquiatra va a sacar su modo de hacer un examen mental de tal manera que al final de un entrenamiento o al final de una residencia, o sea, hay tantos exámenes mentales como psiquiatras hay, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con Pero es esa un opinión? pensamiento borgiano, ¿no? Claro, sí, o sea, la idea también es de que la entrevista psiquiátrica se adapte también a como médico, Uh -huh. ¿no? Si, por ejemplo, tú eres un médico y tienes tu estilo de hacer un examen, una entrevista Sí. de medicina, la adaptes solamente el examen mental, lo adaptes a tu manera de ser. Uh -huh. No quiere decir de que tú tengas un comportamiento pues, específico o tengas ciertos gestos que, bueno, hay opiniones, ¿no? Que pueden ser que sí, que tal vez de una manera pausada, de una manera en la que puedes hacer una entrevista de repente de tipo más como que empática, puede dar un mejor resultado, pero a la larga no quiere decir de que esa sea la ley, ¿no? Siempre hay, puede haber diferentes maneras de cómo interactuar con el paciente, ¿no? Claro, también hay escuelas, ¿no? O sea, hay una escuela norteamericana de hacer psiquiatría, una escuela francesa, y nosotros que estamos en Perú, pues yo diría que es, o sea, pues la escuela peruana de hacer psiquiatría, aunque tenga mucha influencia en sus inicios, no, mucha influencia alemana, no, mucha influencia norteamericana, que es el grueso de los textos que usamos son americanos, ¿no? Pero en general es una psiquiatría, pues así como mundial, ¿no? Ese sería el ideal, porque recibimos ideas o textos y en sí cuando se hace la residencia no, a excepción de algunas sedes, pues no te encasillan, ¿no? Entonces, Bueno, hay algunas sedes que creo que sí les revisan un poco la manera de hacer el examen, sí, ¿no? tratan de estandarizar, ¿no? Ujú. Estandarizar un procedimiento, sí. Sí, puede ser. Claro, Por estandarizar ejemplo, en el método, la el, técnica. la técnica, por ejemplo, ¿no? Que se está tocando ahorita en una de los slides, se ve pues ahí Mm. por ejemplo, que la entrevista debe ser privada, que es lo Uh ideal, -huh. ¿no? Por Sí, ejemplo, que a veces, por ejemplo, para un médico general quizás no puede ser tanto así, ¿no? Un médico internista, de repente no puede conseguir esa misma facilidad en pisos, por eso. ejemplo, En ¿no? piso, claro, en piso de Ajá. hospitalización, O ¿no? también para un mismo psiquiatra de enlace, ¿no? También es un poco complicado. Eso. El acercamiento al paciente será amigable, ¿no? Como estaba diciendo, o el tacto, la gentileza, ¿no? Y Mm. sencillo, puede ser natural, un tipo prudencial también, ¿no? Eso, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar ya a la parte que ya es como que ahora hemos hablado de una Uh introducción -huh. y ahora vamos a hablar sobre, vamos a hacer como que un popurrí de los Claro. conocimientos que tenemos para más o menos esquematizar cómo podríamos hacer una entrevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es el porte y la conducta, ¿no? Uh -huh. Entonces, Bueno, cuéntanos, por ejemplo, una experiencia tuya en la que te parezca que el porte dice mucho del diagnóstico. por ejemplo, lo recuerdo, la primer crisis maníaca que he visto fue una paciente, una mujer de 32 años con altos estudios universitarios, ¿no? Ella misma, profesora de una maestría. La encontré, a la entrevista, pues subida estábamos en el segundo piso del edificio de la hospitalización de psiquiatría y ella estaba subida a la ventana, casi como queriendo saltar de ella, ¿no? Simplemente se había subido allí porque tenía energía para hacerlo, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, el soporte, pues erguido, este, bueno, ¿Faraónico? farónico no, farónico implica que está rígido, ¿no? Más bien Ujú. agitada, ¿no? Como que Agitando se... los brazos,
Claro, faraónico, ¿no? Sí. Tipo Ah, militar, bueno, claro. un porte militar podría decirse también, Ya. pero porte faraónico. El porte, pues, dice bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona francamente deprimida, pues, difícil que esté como un maníaco, ¿no? Con el pecho Usualmente erguido, está ¿no? cabizbajo, Está ¿no? cabizbajo, ¿no? Cabizbajo, Sí, ensimismado, podría decirse. sí. Con mal aliño, pues, ¿no? También con mala Mal línea, aliño a veces, sí. ¿no? ¿Y cómo sería un porte extravagante? Porte más se refiere a la postura del cuerpo, ¿no? Claro, Porque pero la también... extravagancia más bien vendría, bueno, un porte extravagante, un porte faraónico es extravagante, ¿no? Ujú, Que poca gente va a estar bastante rígida, ¿no? ujú, Y sostenerse así todo el tiempo. Me parece claro, que por ahí podría ir, ¿no? toda exageración es Mm, un tanto extravagante. ujú. Lo que pasa es que como acá estamos con conducta también, o sea, se mezclamos más o menos porte y Porte, la conducta, ¿no? claro, aquí es bueno señalar de que en el examen mental se trata de compartimentalizar, ¿no? Porte y conducta separados, ¿no? ¿Cuál es el porte y cuál es la conducta? Pero Ujú, eso como que al final uno se da cuenta pues que está en el mismo espectro, ¿no? O sea, el porte tiene que ser congruente con la conducta, si no lo es, significa también, es un dato más, ¿no? Pero ujú. son cosas que están íntimamente unidas, ¿no? Con un porte, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Un porte extravagante. Una conducta extravagante, lo entendemos fácilmente. Un porte extravagante, pues también, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Esto es Eh, molestias y manera de manifestarlas. Dramatización, seductor, seductora, fanfarrón. claro, Una por conducta, ejemplo, ¿no? lo que es la dramatización, ¿no? Que usualmente se ve mucho en las personalidades histriónicas, ¿no? Sí. Que hay mucha dramatización, o también en algunas trastornos personalidades disociales, ¿no? Usualmente Mm. dramatizan porque en busca de la victimización, ¿no? O les conviene, Ujú. ¿no? Por una Claro, conveniencia, por una ganancia claro, secundaria. o sea, por qué la victimización? Porque la victimización usualmente lo que hace es un tipo de manipulación, ¿no? Claro. Porque a la larga, quien es víctima siempre va a ganar, ¿no? El que es víctima siempre va a ser el que va a tener la razón. Más o menos bajo esa lógica funciona Mm. su dramatización, O ¿no? al menos supone esa persona que va a ganar, ¿no? Con esa Mm, actitud, porque de hecho que ha aprendido que pues así se gana, ¿no? En ciertas mm, situaciones. claro. Ujú. Ser seductor, seductora, eso también corresponde a una personalidad histriónica, pues, ¿no? Sí, Ujú, también no limitado solo a la personalidad histriónica, ¿no? Sino, por ejemplo, también una persona que está psicopatizada, psicópata, ¿no? ujú. Bueno, ahora pasemos a la conciencia. Eso, no sin antes señalar de que en porte, Ya, comportamiento y pasemos al actitud, fuerte. pues, o sea, es un abanico de sutilezas, ¿no? Pero Sutilezas, básicamente es que escribo cuando, acá. eso, Perdón. Sigue, sigue. que cuando viene una persona a consulta eh, por ectoscopía, y lo que se nos dice, por ejemplo, es que son sutilezas. Sutil. Sigue. Viene una persona por ectoscopía, dices, ¿no? Que se tiene que hacer un diagnóstico o tienes que ya enmarcarte pues a qué clase de persona te estás enfrentando, ¿no? Y, Claro. y ese diagnóstico, al menos de la personalidad, se hace en porte, comportamiento, actitud, ¿no? Mm, Ya de entrada tienes que sacar un diagnóstico y mediante las otras partes del examen mental confirmar o no En realidad se ese podría hacer diagnóstico. todo un video sobre el porte nomás, ¿no? Sí, Porque sí, mira, acá sí, sí, hay sí. todo lo que es desafiante, por ejemplo, ¿no? Una actitud Claro, desafiante, una también actitud podría. irritable, en qué Ujú, cuadra, ¿no? ¿Por claro. qué? ¿Para qué? Sobre todo, ¿para qué? Un fanfarrón, por ejemplo. ¿Qué se caracteriza por ser fanfarrón? Un fanfarrón, lo primero que se me viene a la mente sería pues una persona que, por ejemplo, como en farmacodependencia, una persona que no reconoce tener una enfermedad, ¿no? Que La ha venido, fanfarronería tal vez está más relacionada, por ejemplo, yo tengo tal cosa, soy tan buena en esto, soy mejor en esto. Como como que una da. personalidad histriónica, ¿no? Un histriónico también, por ejemplo, los psicópatas también pueden utilizar ese tipo Perdón, de un conducta, ¿no? narcisista, ¿no? Claro, narcisistas, Un narcisistas, ego muy elevado. ajá, o psicópatas. Bueno, Mm. y ahora pasemos a la conciencia, ¿no? Conciencia.